Esto le damos que siga. ¿Cuál? Que siga grabando. Sí, continuar. Dios. Bueno, Unón. Empezamos entonces la comisión previa a pleno del día 29 y como primer punto de orden del día era la aprobación del presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2021, que casi se acaba. Entonces, ayer, ya siento siempre tarde y mal, pero bueno, os mandamos las enmiendas o las alegaciones que habéis presentado, cuáles sí, cuáles no. No sé si habéis os dado tiempo a mirar porque la premura del tiempo es enorme, el tiempo es la leche. Es algo vivo, pero hasta ayer fue a última hora. Y bueno, no sé si lo habéis visto, David o Aisea. Pues Imanol, tú lo has dicho, siempre tarde y mal, la verdad. Estamos alucinando, diría que casi un poco ofendidas por cómo se ha dado todo este proceso. Ayer eran las 11:15, nos habíais convocado de un día para otro a las 11 de la mañana, con todas las dificultades que conlleva el tener 2 positivos dentro del grupo, otras personas también, cada cual con su tal. Capamos la agenda. Nos mandáis un cuarto de hora tarde simplemente el link para contestarnos y nos encontramos con que según la alcaldesa era para explicar nuestras enmiendas. Cuando la comisión era hoy, honestamente, estamos flipando. Sí, hemos visto a las 9 de la noche de ayer, que con menos de 12 horas, hemos recibido un Excel con algunas anotaciones. No hemos podido contrastarlo con el resto del grupo, por lo que es evidente que nuestro voto va a ser abstención, pero ya adelantamos que por lo que hemos podido entrever no hay ninguna voluntad de llegar a un acuerdo. O sea, es dificilísimo con tantos es que habéis puesto en las observaciones llegar a cualquier acuerdo. Seguimos sin los proyectos, sin los contratos de las asesorías externas, sin el propio informe de intervención. Tampoco sabemos si las correcciones que vosotros hacéis cuadran siquiera, es decir, quitar de aquí, poner de aquí, lo que habéis presentado ni siquiera sabemos si cuadra, no hemos tenido tiempo de coger la calculadora y hacerlo. Y bueno, o sea, ha sido un despropósito que hayáis hecho un cronograma que vosotras mismas habéis incumplido y que no haya habido ni siquiera una reunión previa. Quiero decir que demuestra mucho de la falta de voluntad. No ha habido una reunión previa de explicarlo para ver dónde podía haber puntos en común. Nosotras estamos a la espera de que nos expliquéis, si queréis, a qué le podemos entrar, pero ya te digo que hoy nuestro dictamen tiene que ser una abstención. Y de aquí al pleno valoraremos si hay algo de donde rascar, pero vamos, que con tantos noes que me imagino que tú eres consciente de que nos habéis puesto, pues está difícil la cosa. Ya. Sí que es verdad que hay varios noes, pero hay, no sé si había muchas, eran partidas bastante pequeñas que modificaban un poco el presupuesto. Pero aún así, pues bueno, pues nosotros creemos que, como todo el mundo, cuando presenta algo piensa que es lo mejor, ¿sabes? Entonces, si nos convencéis en las partidas que hemos dicho que no, que tiene que ser que sí, pues estaremos abiertos, no sé, tenemos tiempo. De aquí al día 29 hay tiempo para negociar, si queréis. Por mi parte decir, a ver. Sí. Bueno, a todos. Bueno, por mi parte decir que sí, si bien la fecha límite del informe de intervención era hasta el 19 de julio, ayer ya, bueno, ya había hecho yo previamente el estudio de vuestras enmiendas y sí en la tabla Excel ya calculé la estabilidad y la sostenibilidad, pero el informe ayer lo terminé y está en la plataforma de coordinación donde tenéis acceso todos. No. No. En coordinación no. En coordinación No, Vale, bueno, sí, vale, entonces ya lo siento, pero bueno, el informe está y es positivo, es favorable, tanto con las enmiendas de Bildu como lo que es el presupuesto, el proyecto de presupuesto de AJPNV. En resumen, se cumple la sostenibilidad y también lo que es la estabilidad presupuestaria, para que sepáis.
os lo haré llegar el informe y en ese aspecto estaría correcto. Arantxa, en lo que a nosotras respecta, que sepas que no ha sido un reproche en ningún caso ni a ti, ni al trabajo de intervención, ni mucho menos al informe, a que hayas andado con el agua al cuello por hacerlo de un día para otro o desde que X. Eso no es lo que estaba poniendo encima de la mesa y yo creo que se me ha entendido que ha sido en general todo el cronograma, pues para que te hagas una idea, la respuesta de Iñaki a las preguntas que formulamos la recibimos el mismo 15 de julio cuando era la fecha límite para entregar las enmiendas. De las preguntas que hicimos, si no recuerdo mal, un 9 de julio. 6 días. Yo entiendo que 6 días es poco para contestar más si una persona ha estado ausente, pero quiero decir, se manda ya tarde, no sé si fue un 7 de julio el borrador de presupuestos. Un 9 de julio ya hacemos una serie de preguntas que se nos responde 13 y 15 de julio respectivamente, una respuesta en dos tandas, digamos, en dos botes, y ese mismo día teníamos que presentar unas enmiendas con todo el trabajo que me imagino que todo el mundo sabe que conlleva. Entonces, no es tanto que nos falte el informe de intervención, aunque para nosotras evidentemente es la garantía de que cuadra, sino que todo el proceso, todo el cronograma se ha ido saltando por parte del equipo de gobierno todo el rato. Entonces, claro, pues para el trabajo que estamos haciendo, con todas las dificultades y con toda la premura que tiene el equipo de gobierno, también lo tiene la oposición, pues está siendo difícil. Y lo que has dicho, ya nos lo adelantó ayer Imanol, que tú de palabra habías dicho que cumple con la estabilidad y con la, no sé cómo es la otra figura, sostenibilidad económica, no me acuerdo, pero por ejemplo, a las correcciones que propone a JPNV entiendo que a ti tampoco te ha dado tiempo a mirarlo, porque si nos lo mandaron a las 9 de la noche... Los he mirado justo esta mañana, los he visto esta mañana, pero bueno, se pueden plantear... Es que creo que ni cuadran las correcciones, porque no se incrementa en gastos, o sea, no se incrementan ingresos y se incrementan gastos. Entonces, yo creo que ni cuadra lo de quitar y poner de aquí y tal, pero bueno. En ingresos no se ha modificado nada, ¿no? Se ha mantenido lo que habéis puesto. Habéis dicho que no a las 4 enmiendas en ingresos que hemos hecho. Y sin embargo, habéis rebajado los gastos, por lo que evidentemente no cuadra con nuestras alegaciones, o sea, no cuadra en dinero, no sé cómo explicarlo. Quitando de aquí y poniendo de aquí, lo que hemos podido ver por encima, repito, teniendo solamente 12 horas de por medio y la noche de por medio, creemos que no cuadra matemáticamente. Si queréis hacemos un resumen, porque en principio, a ver, el presupuesto que presenta el EAJPNV, el importe total son de 5.082.293,50 euros. Partimos de ese importe. Posteriormente, las enmiendas que presenta Bildu, tanto en ingresos y gastos, al final el presupuesto queda en 5.102.293,50 euros. Bien. Y posteriormente ayer, al final del día, se contestan a las enmiendas a vuestras enmiendas. Si quieres, Imanol, podemos pasar a desarrollar cada enmienda y a explicar la situación, cómo quedaría. Bien. Podemos hacer, si queréis, ahora ese ejercicio o seguimos hablando, lo vamos preparando y seguimos hablando con ellos. Si queréis dar primero una explicación previa del presupuesto y luego pasamos a las enmiendas y cómo quedarían cada enmienda. Una por una explicarlas y para dejar claro. ¿No? Sí, primero igual explicar el proyecto y luego nos metemos a las enmiendas y ya se decide si sí o si no. O por lo menos examinan ambos propuestas. Perdonad, pero me he perdido en qué punto estamos. Es que en ingresos no veo que hayamos tocado nada, Isea. No hemos puesto eso en ningún lado. Micro.
Ese micro. ¿Micro qué pasa? Que no se le oye. Es de ello, es de ello. Marca tú. Y Manol, tienes razón. En ingresos no habéis dicho que no. Ayer adelantasteis que había muchos que entendíais que por el principio de prudencia que nosotras os dijimos que también... Eso sí. Pero no, los hemos dado por buenos. Si vosotros consideráis, lo hemos dado por buenos los ingresos. No hemos dicho nada. Bien. Y luego se refleja el incremento en los gastos con vuestras partidas. No está cuadrado porque ayer fue ahora todo. Pues eso es lo que estoy diciendo. Eso es lo que estoy diciendo, Arantxa, que tú has dado el visto bueno al primer borrador, a las enmiendas de EH Bildu, pero no a las contraenmiendas del PNV. Porque fueron ayer a las 9 de la noche. Ya lo sé, ya lo hemos dicho. Bien, pues vamos a estudiarlas aquí, analizarlas y luego posteriormente pues ya revisaré y emitiré ya el informe final definitivo de intervención. Pero bueno, yo creo, por lo que he visto, el único gasto así sería el de lo que es el técnico del dinamizador cultural. Sí, el director cultural que se nos pasó está metido en el tema de cultura, actividades culturales. Sí. Estaba porque el cuadro que me pasó a mi Leire, yo creí que lo había metido y no lo metí. Bien, y en ese cuadro estaba ya el técnico. Uh-huh. O sea, eran los 90 más el técnico. Hay que incrementar en 18.000 euros. Claro. El gasto. Pero nada más. O sea, era que el técnico ya está desde enero. Yo pensaba que el técnico estaba contratado en diciembre y se contrató en enero. Entonces, a mí se me pasó meterlo dentro del presupuesto y a ti cuando hablamos tampoco, no. Pero estaba metido dentro de las actividades, que tenemos un cuadro nuevo que os mandaremos, que no difiere mucho del anterior, pero es eso, es un cuadro con nuevas actividades de... Bueno, una pregunta, Arantxa. Quiere decir el importe, no difiere el importe. Sí. El importe Una pregunta. ¿Desde esa partida es factible pagar el técnico? ¿Perdón? ¿Desde la partida de actividades socioculturales es factible pagar el técnico? A ver, en principio sería, habría que crear una partida, es un gasto, es un capítulo 2, se crea la partida por el concepto que están vinculadas, en definitiva están vinculadas también, pero bueno, es un capítulo 2 y sería crear la partida por importe de 18.000 euros. Ahora bien, habría que incrementar el presupuesto de... Sí. Hay que nivelar en 18.000 euros gastos e ingresos. Sí, lo que pasa es que no digo dónde tenía que estar, David, digo que nosotros dentro de las actividades estaban las actividades propias de Begoña y Portal y luego, o sea, de cultura, no de Begoña y Portal, sino de cultura, y incluíamos el importe del contrato menor del técnico de cultura. Pero no entendemos la razón de incluirlo ahí teniendo una tabla de contrataciones externas. Bueno, pero no... Que es lo correcto, ¿no? No digo meterlo ahí, digo que dentro del importe global estaba lo que es la cultura más el técnico. No digo dónde meterlo, me da igual. Pero la tabla de contrataciones externas a veces en la administración general, digamos. Eso y luego es. dentro de lo que es el programa de cultura, pues tendría este gasto específico para el dinamizador cultural. Eso es. En definitiva, creo que la única propuesta o contestación vuestra a las alegaciones sería, en cuanto a gastos, ¿no? Admitir los 18.000 euros, de incrementar el presupuesto de gastos en 18.000 euros más. Y habría que nivelar efectivamente el presupuesto de ingresos también. Sí, pero bueno, vamos al foro. Si eso luego es cuadrarlo después es fácil. Eso es. Vamos al hecho en sí de lo que es el proyecto. Luego cuadrarlo vamos a cuadrar, porque no es complicado. Quiero decir que es por no estar aquí, en vez de salir de aquí a las 9:30, salir a las 12 de la noche, o sea, a las 11 y pico. Solamente es eso. Si quieres lo cuadramos ahora, o si no lo cuadramos y luego lo envío cuadrado. Quiero decir, para ir aligerando esto, no sé cómo lo veis. Cuadrar no creo que tenga más misterio que cuadrar las cifras. Las que hemos aceptado y las que no hemos aceptado, sin más. No sé. Yo prefiero que nos lo mandes luego cuadrado. Vale. Tendría que estar ya, entendemos que tendría que estar ya. Sí, pero bueno, yo personalmente no tengo tiempo como para andar ahora cuadrando. No, pero vamos a cuadrar. Sí, lo que pasa es que yo ayer me comprometí, David, a la mañana de que os iba a mandar las alegaciones, que os contestara las alegaciones y lo hicimos. A última hora de la tarde, porque estuvimos aquí toda la tarde. Pero cuadrarlo lo vamos a hacer. Y va a ser esto vivo, porque igual de aquí hasta el día pleno podemos cambiar todavía cosas. Efectivamente. ¿Entiendes? Entonces, hoy lo cuadramos, o lo vuelvo a mandar cuadrado y volvemos a hablar.
si os parece. ¿Quieres hacer una presentación del proyecto? Sí, No, sí. con las enmiendas. Lo hicimos ayer, pero bueno, sí. Bueno, digo, pero bueno, ahora como estamos en la propia comisión, sería lógico, ¿no? Luego, Imanol, has dicho que igual los tenemos que convencer con las partidas que nosotros hemos presentado. No sé en cuál tienes en concreto alguna duda. Creo que están bien claras. Pues bueno, no, a mí por ejemplo, si queréis, yo las únicas partidas que veo, bueno, lo de quitarlo de cultura no lo veo porque hay un programa hecho y os mandaremos todo el programa, todo el esquema de lo que está desarrollándose ya y lo que se va a desarrollar de aquí al final de año. Y entonces veréis cuáles las partidas reales que se van a gastar. No, se van a gastar es que 9 nos presentéis los presupuestos y a día de hoy nos vayáis a mandar una tabla nueva que nos mandáis porque en la reunión de ayer os dijimos que cuando menos la tabla de cultura era curiosa porque se estaban presupuestando eventos que ni se han celebrado ni se van a celebrar. Sí, porque fue y ahora nos planteáis una tabla nueva. Joder, es que... No, es que fue un error de que la tabla esa era la del año anterior. O sea que la del año anterior creo que no es tampoco. Por eso. Pero bueno. Bueno, vamos, da la sensación de que vamos de error en error. Hemos trabajado sobre 4 modelos de presupuestos. O sea, es que de alguna manera nos estamos volviendo locos con el presupuesto. Yo solo mandé uno, David, no sé por qué dices 4. ¿Tú eres tú o trabajas en un equipo de gobierno? ¿Cómo vas tú, Manu? Trabajo en el equipo de gobierno. Eso. Pues desde el equipo de gobierno se nos han hecho llegar 4 presupuestos, 4 modelos diferentes de presupuesto. No lo sé. ¿Por qué no empezáis presentando un poco en general? Sí, ¿no? Yo creo que sí. Okay. Contenido, yo presentaría el presupuesto y luego pues, un resumen. Sí, un resumen y luego pues, con las enmiendas de Bildu y luego finalmente lo que se va... Bueno, pues mejor así. Todavía, como ha dicho antes David, podemos cambiar cosas, podemos leer cosas y si queréis hacemos una pequeña presentación de lo que es el proyecto de presupuestos de ingresos y gastos y luego seguimos con el tema. Bueno, el tema de ingresos, la parte que nos toca de ingresos, tenemos muy ajustados todos los ingresos, como habéis podido comprobar. Tenemos un déficit de actualización de tasas de impuestos, porque llevamos sin actualizar varios años, estamos un poco desfasados en cuanto a actualización de tasas y eso también nos desequilibra un poco la partida de ingresos, porque ingresos quitándolo de la escucha que encima en los 2 últimos años está a la baja, nos está haciendo que el presupuesto cada vez se nos complica más en el capítulo de ingresos. No hay partidas extraordinarias, las obras van despacio, que es donde podemos recaudar. Es verdad que sí se ha aumentado el volumen de obras menores que estamos cobrando, que también habría que repasar eso un poco, sobre todo el tema de contenedores y demás, el tema de vados, el tema de IBI, el tema de impuesto de vehículos y demás. Yo creo que hay que actualizar la tasa, no digo para cobrar más, sino para actualizarla pues como está a nivel de otros municipios de la misma característica. Y el tema del cucha, pues dependemos un poco de la recaudación general de la Diputación Foral. Entonces, hemos bajado de 3 millones y pico a 2.900.000. El año pasado hubo una bajada de casi 300.000 euros más o menos. Y eso pues, nos está repercutiendo a la hora de acometer gastos que, al contrario de lo que parece, pues van en aumento, mucho más que los ingresos. Eso nos da un presupuesto de ingresos de 5.082.000 euros, siendo bastante optimistas, porque no sé si al final todo lo que planteamos aquí va un poco ajustado al subir la partida del impuesto de vehículos, que sí es verdad que se cobra, pero también hay unos déficits de gente que cambia de vehículo, que aunque haya nuevos, también hay déficit de gente que cambia de coche o que se ha cambiado de domicilio o lo que sea, pero bueno, tenemos una partida importante ahí. Pasando a la partida de gastos, tenemos en el capítulo 1, tenemos un pequeño porcentaje que yo creo que ha bajado,
Es verdad que también tenemos menos plantilla, sobre todo en la parte de brigada. El año anterior estábamos en un 36 y pico, ahora estamos en un 34%. Hemos subido en el capítulo 2 de gastos corrientes, un poquito, porque sí es verdad que tenemos muchas más obras y demás en ciernes, entonces ahí sí que estamos metiendo, bueno, porque para eso son los presupuestos, para gastarlos. Entonces yo creo que ahí sí estamos incidiendo bastante. Bueno, el capítulo vamos a ver, el capítulo de obras y demás, tenemos la obra de Marinel, que está pendiente, que la tenemos aparte porque ha sido por una incorporación que nos contará ahora Arantxa, y tenemos también pues la obra de Marinel de Frontón y la TERPE con los columpios nuevos de aquí del astillero. La TERPE con los columpios tiene una subvención de la Diputación y tenemos que tener la obra licitada y en funcionamiento el 8 de octubre. Esto tiene un coste de 143.000 euros más columpios. En otras obras, bueno, sabéis que acaba lo de Areacha, estamos haciendo obras pequeñas de reparaciones por ahí porque pues, todo lo que hagamos será poco. Y luego, pues en el tema de, a ver si tenemos más, de inversiones, pues, el capítulo de ingresos menos gastos del propio presupuesto da poco margen porque está muy ajustado todo. Entonces vamos a recurrir pues, al remanente para acometer las obras importantes que se hagan. En principio, para este año lo que queda es el tema de la TERPE y el tema de Marinel. Y luego pues pensaremos en qué hacer para el presupuesto de 2022. Y bueno, el tema de remanente, os comentará ahora Arantxa, estamos bien y no sé. Luego el tema, otro tipo de gastos como son pues, las subvenciones y demás, pues bueno, vamos a seguir con ello. Tenemos diseñado que también lo hemos plantado aquí, un tema de un plan especial que está en el proceso de elaboración con las ayudas para sectores desfavorecidos por efecto de la pandemia. En este plan estamos hablando de tanto el comercio como las empresas que pueda haber, autónomos y demás, pero también está incluido toda la parte de cultural, asociaciones culturales y plus. Y aquí meteríamos la partida, pues por ejemplo, pues si hay que ir a un rescate de Arcote o demás, porque en principio hemos mantenido lo que planteamos de los 20.000 euros que se le ofrecieron por el tema del bar, que lo rechazaron, pero que nosotros veíamos que, bueno, hablando con ellos, le dijimos que este año, como bien reconocieron ellos, decían que hasta el año que viene que no tenían problema, que el problema lo van a tener el año que viene, pues en principio le vamos a adelantar esa partida. Y bueno, y luego pues igual hay que meterle también en el plan especial, como puede ser a otro club o una asociación o un vecino del propio pueblo. No sé, más cosas que podamos aportar aquí. Bueno, habéis planteado un tema de bosques. Ya habíamos puesto una partida especial para el tema este de bosques de limpieza y demás. Estamos licitando ahora lo de jardines. Hemos incluido la carretera de Salachaga como propia ya para el tema de limpieza y también el tema de bosques. Pero además de eso hay una partida para conservación y mantenimiento de jardines para temas extraordinarios que también la habíamos previsto por si salían cosas de estas. Estamos con la licitación también de recogida de RSU, de basura. Y el plan es cambiar los contenedores, tanto de RSU como de orgánica. Bueno, estamos en ello y luego eso queremos hacerlo pues antes para septiembre, porque ya no va a dar tiempo a hacerlo, pero para septiembre queremos sacar la licitación. En todos los demás eventos que veis por aquí, bueno, el tema del proyecto de eliminación del Zacarraldo. Sabéis, y lo hablamos ayer, que tenemos el informe no muy favorable, tanto del aparejador que estaba antes por las dificultades que tiene, no lo ve tampoco el aparejador de ahora, pero no obstante, pues lo vamos a mandar a Diputación y a los sectores que correspondan, tanto URA como Diputación.
Hemos preguntado a una empresa si nos da una otra idea de cómo iluminar el campo, que no tenga pues, con focos volantes que le llaman, que han expuesto en algunos campos de deportes, tanto en Europa como por ahí abajo, en Madrid y por ahí. Y bueno, a ver si nos den alguna solución. Pues esto es sobre cables colgando, pero a ver si se puede hacer, no sé si... Pero nosotros no estamos abiertos a si hay que hacer una inversión en eso, no hay ningún problema, lo vemos bien, vamos. Pero que nos den una garantía o que alguien nos diga que puede ser viable. Y no sé si hay alguna cosa más que pueda aportar de aquí. El tema de personal se ha subido lo que procedía, que ya lo sabéis del pleno anterior, y tenemos un déficit, como sabéis, en la plantilla, en la parte de brigada, que bueno, que a ver con el plan de reposición a ver si podemos hacer algo, pero lo tenemos complicado. Sí, bueno, hemos contratado 3 agentes de la policía para el verano y bueno, por lo menos para poder cubrir y tener 2 personas dos agentes por turno, porque teníamos ahí también problemas para completar la plantilla, los 2 agentes de cada turno que creemos que con la situación pues requiere, ¿no? Y no sé si hay alguna más. ¿Alguna cosa más que puedo contaros de aquí? No lo sé. Si queréis alguna pregunta o alguna cosa más de todo esto, pero bueno, ya os digo, vamos a cuadrarlo, lo mandamos y seguimos hablando. ¿Alguna cuestión que queréis o algo? A ver, es que volvemos a entrar en discusión. No sé si merece la pena. Nos sorprende que ahora salgáis con un plan especial en proceso de elaboración, de rescate, ¿no? Y dentro de ese rescate se encuentren asociaciones y clubes deportivos, que a día de hoy nos mandéis esta información, nos mandéis el titular, porque no tenemos ningún tipo de información. Pues bueno, pues es jugar con trampas, sinceramente lo decimos, porque no sabemos de qué estamos hablando. Eso es un popurrí, eso es vestir el santo de unos problemas que ya tenemos encima de la mesa, porque no es cierto que el Club de Remo este año no necesite un rescate económico. El Club de Remo necesita un rescate económico, es que lo han dicho por activa y por pasiva. Entonces, decimos que estamos elaborando un plan especial de ayuda, de rescate, etcétera, etcétera, y pues bueno, no es más que echar balones fuera, sinceramente, porque los ritmos del club con los ritmos del ayuntamiento son completamente diferentes. Y es que os habéis sentado con ellos, nos hemos sentado con ellos, sabemos cuáles son sus necesidades reales, son las que hemos plasmado en las enmiendas, no lo hemos hecho ni por vicio, ni por una cuestión de, no sé, de meter una enmienda así por así, sino porque está hablado con ellos. Efectivamente, Imanol, lo de los focos del campo de fútbol está aclarado y está aclarada la explicación que se da en el proyecto, y no es que la empresa diga que no se hace, sino que dice el ayuntamiento que no está de acuerdo con ese proyecto. Es curioso cuando se han presentado alternativas diferentes, 2 torretas, 4 torretas, etcétera, etcétera, pero como bien se explica en el proyecto, en la justificación del proyecto, es el ayuntamiento el que no está de acuerdo. Entonces, llevamos 2 años con este proyecto paralizado. Estamos poniendo piedras o palos en la rueda del equipo de rugby. No sé, es que hay que hablarles con sinceridad, hay que darles una explicación, hay que darles una solución. Y si no se puede, decírselo claramente. Oye, señores, mira, es que esto no, esto sí. Hoy nos dices, ayer nos dices una cosa, ayer nos dices la otra. Nos alegramos sinceramente de que ahora se vaya a mandar el proyecto a las sectoriales correspondientes. Nos alegramos. Pero ojo, ese proyecto se manda con una coletilla que ya casi lo sentencia a muerte. Y es que el ayuntamiento, por las exigencias que pone y a pesar de estar avisado por la empresa, está luchando por un proyecto que es el de las 4 torretas, que es inviable. Sin más. Es que podríamos, no sé, debatir punto por punto, pero es que... Bueno, aquí también hemos puesto, dentro de la contestación de alegaciones, también hemos puesto que en el tema salud, que también nos tenéis que explicar por qué va a hacer la rebaja, no sé. ¿Por qué va? Perdón, Imanol. Hemos puesto también aquí en las enmiendas que os hemos mandado, pues que nos expliquéis un poco en algunas de ellas
pues ¿por qué hacéis la rebaja, no? Pues, no sé, hemos puesto en saldo para que expliquéis por qué hay bajada en algunas subvenciones a actividades deportivas, pues en tema, por ejemplo, en actividades culturales, no sé, que expliquéis por qué hay... En actividades culturales se te explicó ayer, con pelos y señales. Hay eventos que no se han celebrado y están presupuestados porque ha pasado el plazo, hay otros que están presupuestados y no se van a celebrar. De hecho, nos sorprende que el equipo de gobierno parece que no ha tomado contacto con esas asociaciones o personas que los llevan a cabo, y de ahí viene la bajada y manteniendo, es más, manteniendo más presupuesto del que creemos, porque no tenemos datos, se necesita, por ejemplo, para los eventos que puedan estar programados, como son los eventos que ha anunciado el equipo de gobierno. Y otra cosa, ayer no nos preguntasteis por ninguna de nuestras propuestas en concreto. Gustosamente os podríamos haber contestado. ¿A qué te refieres concretamente, Imanol? Porque te lo decimos. Pues posibles horas extras en empleados. Como no sabemos qué son esas posibles horas extras, nosotros hacemos una valoración. Es que igual no hay que ir tanto a las horas extras y se puede ir a otra fórmula. Por eso se decide bajar. Ayer dijimos que una de las razones de ayer era para que explicarais vosotros por las alegaciones que habéis presentado. Mira, de verdad, es que no sé ya cómo discutir este tipo de cosas con vosotros. O sea, nos ponéis de fecha límite el 15 de julio y el 21 tenemos que dictaminar. Nos convocáis el 19 para juntarnos el 20. Con toda nuestra buena voluntad nos juntamos con vosotras el 20 y no nos preguntáis nada en concreto. Nos decís que, joder, que como nosotras queríamos quedar, claro, es que os correspondía a vosotros quedar en primera instancia para explicarnos, os correspondía contestarnos a todas las dudas, no hasta el 15 de julio, y ayer no nos preguntasteis nada en concreto. Hoy nos ponéis a saldo y tenemos que adivinar que lo que queréis es que os expliquemos el porqué de nuestras enmiendas. Desde el 15, Perdóname, Aisea, pero pensaba que la saldo era que lo ibais a explicar vosotros. Algo, no sé, en concreto. Porque las partidas de gastos, de ingresos, perdón, que ponéis a saldo, se explicaron ayer todas. Los 20.000 euros, ¿por qué se ponía, por qué H. Bildu planteaba incrementar 20.000 euros? Ponéis a saldo en las partidas de actividades deportivas y hemos incluido en la tabla del anexo de transferencias de las partidas la cuantía exacta de qué se sube a cada asociación. ¿Qué se sube? O sea, lo que se ha necesitado, lo que nos han trasladado que se necesita. Y luego, como veis, los rescates por las chosnas, que en algún momento se habló de una cantidad concreta, ahora nos enteramos que hay un plan de rescate, digamos, que es donde parece ser que se va a incluir esa cantidad, los 50.000 euros para el club de remo, que sabemos a qué nos estamos refiriendo, porque son 50.000 para este ejercicio. Ojo, Un momento, el rescate real del club es otro. Habló el equipo de gobierno con esos clubes, se comprometió para el 2020 y para el 21, que encima no son ni nuestros compromisos. Hemos tenido que hacer nuestros esos compromisos y tenerlos en cuenta para enmendar, pero son vuestros compromisos, en concreto el concejal de deportes. Estando vosotros, no, parece ser que no hace falta que esté nadie más, por lo que veo. Pero vamos, a mí el club aquí, como dices, en la calle y aquí mismo, me plantearon que necesitaban 100.000 euros para poder subsistir. Pues eso, efectivamente, es lo que estamos diciendo, que 50.000 planteamos para este ejercicio. Nosotros os cuentan una cosa y a nosotros otra. A mí me no, nos han contado la misma, Imanol, nos han contado la misma. Este año, no el año que viene, 100.000 este año, 100.000 ahora. Es que eso... 100.000 ahora. No Yo me alegro de que esto se grabe, Imanol, sí. Porque yo ya he dicho más de una ocasión y me lo habrás escuchado, que la mentira tiene patas muy cortas, pero es que en política no tiene patas. Y que quede esto grabado es bastante. Un rescate plantearon aquí en esta mesa. Tú no estarías en la mesa, pero plantearon 100.000 de rescate. Sí, pues dale, ¿no? Habla, Iñaki. Me gustaría que hace que no se titulaba esta comisión, pero sí que fue la reunión ayer. No sé si podríamos de alguna forma ir un poco más al hilo de las cuestiones que tienen que ver con la decisión y la decisión política que muestran algunos partidos. Es decir, la reunión de ayer puede que más o menos se conversasen unas cuestiones, pero yo creo que por parte de la Foto sí se mencionó, por lo menos,
la idea de que las explicaciones de las emociones que se habían realizado por PH Bildu se pudieran desarrollar en esa reunión. Yo creo que se mencionaba, no está acabada esa sesión, si se mencionó, yo creo de alguna forma que se explicaran, de alguna forma, yo creo que fue Elizabeth, la persona que además indicó que se explicasen un poco, de alguna forma, las emociones que se habían planteado desde el Bildu. No quitan para que todavía haya mucha información que se pueda dar con las partes, pero el objeto yo creo que de la comisión podría ser mucho más sencillo, explicando no solamente qué cuantías suben y bajan, o qué cuantías planteáis y planteamos subir y bajar, sino cuál es el criterio político que se utiliza para subir qué y para bajar qué. Eso es lo que yo creo que con ese asalto que viene en la tabla, que viene con un poco tiempo, evidentemente, pero eso es lo que se podría trabajar. Yo creo que el debate de la propia organización presupuestaria es una cuestión que podríamos sacar actualmente de este debate y ponernos a lo que nos toca, que es el debate político, que por qué decidís que, por ejemplo, en formación pasemos de 7.000 a 0, porque de repente, no solamente saben las cantidades que ya las hemos visto, sino conocer el criterio político por el que se decide si horas extras no puedan invertirse en la cantidad planteada del equipo gobierno y que se reduzcan en la cantidad que decís. No solo los números, sino las explicaciones del criterio político respecto a las bajadas o incrementos. Y Manol, ¿puedo hablar? Sí, sí, sí. Vale. Iñaki, de nuevo, te agradezco tu contundencia, tu sinceridad y tu claridad y que vayas directo al grano. Honestamente, yo prefiero también hacer las cosas así. Ayer Elizabeth no nos preguntó ni por qué bajamos lo de formación ni por qué bajamos otras cosas. ¿Por qué bajamos lo de formación? Porque no se ha ejecutado, no se ha hecho nada. El nivel de ejecución del 2020 ha sido nefasto y entonces con lo que jugamos es con la información que tenemos. En vuestras propias hojas ponía pendiente, hay que hacer cosas, hay que no sé, y por ese tipo de cosas hemos bajado formación. No obstante, ese trabajo, para nuestro gusto, se hace antes, porque efectivamente hoy lo que hay que hacer es dictaminarlo. Vale. Y ese es el problema de todo. Yo tampoco quiero hablar aquí de las formas y del no sé qué, pero es que no nos dejáis otra. Te recuerdo que nos habéis mandado las contraenmiendas a las 9 de la noche. Si queréis, nos ponemos a debatir, como tú bien hiciste ayer. Esto no lo pasamos, genial, tomamos nota. Esto sí, vamos a negociarlo. O esto, tenéis aquí nuestro compromiso de que se va a hacer a través de un plan de no sé qué. Hablarnos concretamente de qué estáis dispuestas a pasar y qué no. Pues lo hemos puesto claramente ahí, en el resumen que os hemos mandado. O sea, si consideráis, yo entiendo que es el momento, es decir, puede que haya más o menos margen de tiempo, pero en esta comisión podríamos entrar en cada una de las cuestiones, tanto legales como las propuestas del equipo de gobierno, en aquellas en las cuestiones dudas. Yo tengo dudas en algunas, seguro que vosotros también tenéis dudas en otras. Bueno, es entrar en cada una de ellas en las que hay dudas e intentar plantear el criterio político de ambas formaciones para que tengan un acuerdo. Entiendo que estamos en ese proceso y a tiempo, que es lo que se puede plantear a día de hoy, digo, por ser resolutivo con ambas partes, porque seguro que hay cosas en las que estamos de acuerdo. Entonces, dejemos de darnos vueltas con las formas y demás. Pues por favor, decirnos en cuáles estáis de acuerdo y en cuáles no, cuáles pasáis y cuáles no, cuáles necesitáis una explicación más extensa. Por favor. Igual pasáis a dictaminar esto. Queda un papel de la comisión. Sí, yo creo que mejor dictaminar y luego seguimos si queréis, porque yo recuerdo que en algunos presupuestos hemos estado hasta que toca la campana, o sea que podemos seguir trabajando. Si queréis dictaminamos y luego seguimos con ello, porque si no, no tenemos más puntos a tratar. Bueno, ¿sí? Sí. Venga, pues a ver. Sí, vale. ¿Nieves? Vale. ¿Íñigo? Bai. Vale. ¿David? Abstentzioa. ¿Aizea? Abstentzioa. Venga. Siguiente. Segundo punto. Vale. Dar cuenta del decreto de la alcaldía número 246/2021 del 9 de junio por el que se aprueba el expediente de modificación de crédito número 2/2021 por incorporación de remanente de créditos por importe de 562.849,59 euros y del informe de sostenibilidad. Arantxa, cuando quieras.
Bien, sabéis que estamos con el presupuesto prorrogado. Se aprueba pues, en enero este presupuesto prorrogado, por eso la necesidad de aprobar un presupuesto completo, porque las partidas son muy limitadas, tenemos problemas de consignación, entonces, pues bueno. Entonces, esto nos lleva también a que, bueno, aparte del expediente de incorporación de remanentes de crédito que se tiene que aprobar mediante decreto de alcaldía, que se aprobó un primer expediente con la liquidación del presupuesto por importe de 627.546,44 euros. Se aprueba este primer expediente de incorporación, que se trata de obras, de gastos que corresponden al ejercicio 2020 y que hay que incorporar al 2021 para que sigan su curso. Bien, el segundo expediente de incorporación que se aprueba es que se aprueba mediante decreto de alcaldía 246/2021 por importe 562.849,59, porque ha habido también otra serie de gastos que no se incorporaron en este primer expediente y bueno, pues son necesarios incorporar, y entre ellos está la obra del parking de aquí, cerca del ayuntamiento de Maribel, ¿no? Por importe de 347.014 euros, es decir, la urbanización del parque Marinel y Fronto y Calea, porque esta obra este gasto se incluyó en el presupuesto 2020, pero no llegó ni a fase de adjudicación ni nada. Entonces, es una operación, es una obra de inversión y se puede incorporar a este ejercicio 2021 y efectivamente hay que finalizar en este ejercicio lo que es la adjudicación y, si se puede, la obra, pero al menos la adjudicación sí. En definitiva, estos expedientes de incorporación lo que supone se trata de gastos del 2020 que llegaron a la fase de autorización o de la fase de adjudicación. Entonces hay que incorporar al 2021 para que se termine lo que es el procedimiento de gasto. Bien, entonces deciros pues, que bien, el expediente de incorporación se aprueba mediante decreto de alcaldía porque es competencia de la alcaldesa y bueno, pues asciende a 562.849,59. Y hay que dar cuenta de este decreto y del informe de sostenibilidad. Seguidamente, si queréis, yo explico los dos expedientes y luego ya os damos pasen. Bien, el segundo expediente que se aprueba luego seguidamente, dado que seguimos, insisto, que estamos con el presupuesto prorrogado y tenemos problemas de consignación, se aprueban dos expedientes. El número 3, mediante transferencia de créditos, lo que supone quitar unas partidas presupuestarias y sumar otras por importe de 30.231,58. Y en este caso, en este expediente de transferencia de crédito, lo que se ha hecho es minorar dos partidas, el servicio Topaleco de Juventud y el programa de apoyo a empresas afectadas de COVID, porque hay, pues bueno, pues hemos visto que se podía restar consignación y se incrementa lo que es la partida de Udalecu Acabuscuan y la partida de Secretaría Técnica del Área de Promoción Económica. Este expediente se aprueba por importe de 30.231,58. Y por último, se aprueba el segundo expediente, el último expediente, el número 4/2021, mediante crédito adicional por importe de 179.042,87 euros. Y este expediente es para financiar una serie de gastos, como son el abastecimiento, pavimentación y señalización de Ariacha, porque esta obra al final va a suponer, entendemos que nos vamos a exceder en un 5 o un 6% en el gasto, lo que es la obra de Ariacha, y hay que dotar de consignación para poder pagar la última certificación. Se crea otra partida para el hangar del Arcote, 47.586 euros. Se crea la partida de parque infantil junto al Ayuntamiento Partena de los Columpios por importe 48.372,17. Lo que es el resto de la consignación de la obra de los Columpios va al proyecto de presupuesto 2021. Se crea otra partida para el gasto de plataforma de accesibilidad
por importe de 6.316,20 euros. Este gasto creo que es para los módulos de los baños. Los Sí. módulos de los baños de la playa. Sí. Y luego pues necesitamos otra partida para sufragar el gasto de las auditorías de las playas por importe de 4.600 euros y finalmente otra partida se incrementa, la partida de estudios y trabajos técnicos por importe de 18.149 euros para el gasto de la empresa Ochandio IT, la consultoría de Ochandio. Bien. El importe final de esta modificación asciende a 179.042,87 y es el importe que se ha consignado y es competencia final de alcaldía, que tiene la competencia del 5% sobre los ingresos iniciales. Y finalmente ya pues, no tendría más competencia para realizar modificación de crédito. Sería ya el pleno que tendría esa competencia. En definitiva, durante la ejecución de este presupuesto prorrogado se han aprobado estos expedientes de modificación porque han resultado necesarios para realizar de forma urgente y necesaria estos gastos que os planteamos. Y finalmente, pues bueno, si se aprueba el proyecto de presupuesto 2021, pues tendríamos ya lo que es la consignación necesaria para poder ejecutar otra serie de gastos. Vale. Y eso es lo que os planteamos. Tenemos que determinar aquí. Primero tendrán que hablar, ¿no? Vale, sí. Vale. Pero sí es determinar, ¿no? Sí. No es la palabra. No, es dar cuenta simplemente. Por eso le preguntaba. David está pidiendo la palabra, ¿eh? Venga, David. Sí, una cuestión. Con respecto a los columpios, por números y más, aquí pone que el presupuesto 145.000 y en la partida a incrementar son 48.000, pero en presupuestos viene que es 143.000, con lo cual el baile de cifras no nos cuadra, ¿no? Es que lo de 48 es un contrato de obra y el otro va a licitación, que es la TERPE. La TERPE Sí, pero la cantidad, o sea, si decimos que es, ¿no? Decís que es presupuesto 145.147. Eso es la TERPE. Ese es el ATERPE. Aquí leemos, se trata de renovar columpios y cubierta. Sí, pero no, ahí no está incluido. En principio íbamos a licitar todo, pero al final hacemos el ATERPE por un lado. O sea, el ATERPE son los 145.000 y los columpios, digamos, son 48.000. Eso es. Pero en presupuestos viene 143. Sí, porque el otro lo hemos metido, porque hay que hacer la adjudicación antes del día 8 de octubre, tenemos que tenerlo para la subvención de 27. Sí, pero en presupuesto no tendría que ir 145 también. Va 145 de presupuesto y el otro lo hemos metido en la modificación que ha dicho Arantxa. Sí, los columpios entendemos que está en la modificación, pero si el presupuesto total, o sea, el presupuesto de la TERPE es 145 sí. Y la inversión que aparece en el presupuesto es la de la TERPE, digo porque hay un descuadre de 2.000 euros abajo, lo que aparece en el presupuesto que es 143, para que lo tengáis en cuenta. Bueno, como hay que licitar tampoco va a ser una cifra exacta, eso va a ser a la baja, seguro, ¿vale? Pero sí, lo miramos, a ver, no sé, porque igual es porque al principio nos dieron una cifra y luego la rectificación que sea, pero bueno, supongo que habréis visto, porque está metido por registro. Son cifras muy similares, no van a ningún sitio, pero por ser exactos con las cifras, vamos. Si en un sitio pone una cosa y en otro, alguna de las dos será. Sí, bueno, se nos va a pasarlo. Vale, pues siguiente. Tercer punto es dar cuenta del decreto. Es que ya, en teoría, ya habéis dado cuenta de los dos, ¿no? Sí, vale. 4. La aprobación definitiva de la cuenta general correspondiente al ejercicio 2020. Sabéis que en el último pleno se habló de que antes del 30 de junio pues había que bueno, sí. Aprobarla antes del 31 de julio. Eso es, antes del 31 de julio, entonces, bueno, Arantxa. Bueno, sí.
sabéis, en la pasada comisión de organización y especial de cuentas de mayo ya se presentó la documentación de la cuenta general junto con la liquidación del presupuesto 2020. Se ha expuesto en el Boletín Oficial de Vizcaya de fecha 10 de junio del 2021 por un plazo de 15 días hábiles para su información y presentación de reclamaciones. No hay ninguna reclamación. Lo que procede ahora es que por el Pleno se apruebe esta cuenta general del 2020 para su remisión al Tribunal Vasco de Cuentas para que puedan emitir como el informe anual de los ayuntamientos. Y eso es todo. Ahora nos queda este último paso que es la aprobación definitiva de la cuenta general. Vale, pues Arantxa, digo, Cristina. Venga, la lista. Si terminamos. Vale. ¿Y Manol? Bye. ¿Nieves? Bye. ¿Íñigo? Sí. ¿David? Alde. ¿Esea? Alde. Vale, pasamos al quinto punto, que es adhesión al sistema de adquisición centralizada a través de la central de constatación de la Diputación Foral de Vizcaya. Sabéis que en la Diputación, lo conocéis porque ya es antiguo esto, hay una plataforma a la cual te puedes adherir para las contrataciones de servicios que estimes. Ellos hacen unas licitaciones y te puedes adherir como municipio a ellas. Cristina, si quieres comentar un poco tú lo que tú lo has trabajado. Bueno, a ver, yo lo he trabajado y estuve hablando con la gente de la DIPU que lo lleva y prácticamente somos el único ayuntamiento de la zona que no estamos adheridos. Entonces, también como sabéis, yo creo que ya hace un par de años nos plantearon la propuesta de adhesión, tampoco obliga nada al ayuntamiento. Sería, si así lo consideráis, que adoptéis el acuerdo de adheriros y luego, en función de lo que vaya saliendo, pues el ayuntamiento es libre de sumarse a esas licitaciones o no. Y es que no perdáis nada. Pues sí, yo en principio creo que es bueno, porque además nos puede, con el tema del volumen, del gran volumen de personal que tenemos, nos puede facilitar. Sí, hombre, también me dijeron, porque yo pregunté así a corto plazo, qué servicios podrían tener que nos interesasen. Entonces, ha sido una pena porque acaban de licitar telefonía, que tenemos que licitar nosotros ahora, pero no nos podemos sumar, como dicen ellos, in itinere. Es decir, si ellos ya han licitado telefonía, cuando vuelvan a licitar, si nos cuadra, lo que suelen hacer es un poco ir acompasando ayuntamientos. Es decir, bueno, pues te plantean, pues vamos a licitar de aquí a 7 meses esto, ¿os interesa? Para que ellos también puedan preparar los pliegos y luego ya nos sumamos. O sea, que de aquí a 5 o 6 meses no parece que vayan a licitar algo que nos interese. Pero bueno, pues seguiremos esperando. Sí, lo que pasa es que también lo que yo veía es que si hay algún grupo de ayuntamientos que piden también para algún tema, eso es, que se lo plantean y que lo suelen sacar. Sí. Vale, pues entonces nada, dictaminar sin más, ¿no? Una pregunta por curiosidad. Parca, ¿tú crees? No, aquí se menciona en el punto tercero, visto el informe de, no sabemos si hay informe, incluso si tiene que haberlo. ¿Dónde? En el punto tercero del esto de adhesión, ¿Sí? la propuesta de acuerdo, en el segundo párrafo, en consecuencia, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 228.3 de la Ley 9/2017. Vale. Os haré un informe. ¿Vale? Creo que sí que estoy de acuerdo. Sí, yo quiero decir que igual no sabemos qué informe es, pero igual no hace falta ni informe, quiero decir, pero bueno, aparece en el... Vale, es el modelo que mandan ellos del convenio de adhesión, donde, bueno, pues sí, han puesto visto el informe, pero os hago el informe, no tengo ningún problema. Si se puede ahorrar el trabajo, Cristina, mejor. No pasa nada, tranquilo. Porque hemos visto que luego hay un anexo 1, ¿Sí? que lo hemos estado mirando y bueno, pues... ¿Y? No hemos tenido tiempo, sinceramente. Vale. Cris, por curiosidad, ¿por cuántos años se ha licitado el servicio de telefonía? ¿Cuántos años hace la DIPU? Sí. Pues ahora, el año pasado. No, ¿para cuántos años? Perdóname. 4, para 4. Vale, por saber más o menos cómo... Pero yo les pregunté, bueno, si es para 4 y vosotros os adherís ahora, yo me puedo sumar, yo que sé, a las 2 que queden, y ahí me dijeron que no. O sea, o participas desde el principio o esperas a la siguiente. No, la siguiente no sabemos cuándo va a ser. ¿Cuánto dentro de 4? Pues
Esa es Vale. una- ¿Listo? Venga, Imanol, Bye. Nieves, Íñigo, Bai. David, Abstentzioa. Aisea. Abstentzioa. Vale. Venga, pues siguiente. Sí, el quinto es 6, propuesta de cesión de uso del local municipal de la Prensa Piragua Taldea. Bueno, si queréis o que comente Íñigo, pero a ver, la propuesta yo creo que estaba, o sea, lo conocíais todos. La Guismo Taldea de Plencia ha solicitado la cesión de una parte del rebote móvil del frontón y entonces, bueno, pues se trataría de hacer pues el mismo expediente, que es el que está organizado, que se hizo cuando a Ámbar se le cedió el local de calle. Entonces, bueno, yo creo que tenéis toda la documentación, que sería la solicitud de ellos, el informe favorable del aparejador municipal y la propuesta que eleva Íñigo como concejal delegado. Sí. Sí. La cesión es para poner las máquinas de gimnasio, ya que con el cierre de arpillado no pueden entrenar ahí en el gimnasio. Van a utilizar un cacho de la zona del rebote móvil para poner las máquinas de gimnasio y poder entrenar ahí en la zona de tierra, cuando no salen al agua. ¿Vale? Vale. Sí. David, ¿alguna cosa o sea? No. No. Lo que venimos diciendo siempre, que no es estrictamente del orden del día, pero bueno, como depende una cosa de la otra, que en Arpillao tenemos un problema que venimos arrastrando, que nos seguimos sin tener la información sobre las intenciones, actuaciones y demás. Esperemos que en la comisión que viene luego se nos aclare. Claro, esto es como bien se dice, es una cesión en precario y temporal. No sé para más adelante qué planes tiene el equipo de gobierno. Nuestro voto va a ser favorable porque nos consta que se ha contrastado con el grupo y con el club en este caso, pero bueno, nos preocupa eso, que esto sea un parche y que no tengamos a futuro vista todavía ninguna idea de lo que puede pasar. Vale, hay que dictaminar Sí. esto. Vale, pues vamos a dictaminar. Venga, Imanol, Bye. Nieves, Íñigo, Bye. David, Alde. Aisea. Alde. Vale, punto 7, propuesta de cesión de uso del local municipal a Cacarral de Urbi Taldea. No sé si hemos recibido... Yo no dispongo de nada, es lo que os... Íñigo, ¿puedes decirnos algo, por favor? Sí, a ver, resulta que, bueno, conocéis la situación en la que tiene el gimnasio del campo de Chipios, el Cacarraldo, está en una situación bastante deteriorada, lo que son los barracones, lo que son las casetas de chapa. Entonces, en una reunión que tuvimos con ellos hace unos meses, bueno, les propusimos el gimnasio chiquitín que hay en el frontón, que utilizan algunos de la Peña Pelota Sale, adecentarlo, quitar las máquinas que hay rotas, pintarlo, que así se ha hecho, y luego con las máquinas que están bien ya y con las que tiene el club de rugby, el Cacarraldo, ahí en los barracones, que están bien, pues montar un gimnasio chiquitín, pero en mejores condiciones que el que tienen ahora mismo ahí en Chipíos. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Es mejorar un poco la zona de entrenamiento de gimnasio, porque la que tienen ahora pues está hecha unos torros. Pero Y no, nada más. yo no, ¿Sí? no hay solicitud, ¿no? Yo no la he visto. No, tienen que hacerla. Todavía, a ver, todavía no han metido las máquinas. Les hemos dado la llave para que saquen las que están viejas, lo han hablado con la Peña Pelota Sale, y las que están en desuso para tirarlas, y luego las máquinas que se pueden aprovechar de ellos para que las metan. Todavía no han metido las máquinas y esperemos que se pueda empezar con la actividad ahí pues para después de verano. Vale, o sea que entonces a este pleno no va. No. Vale. No parece. Vale, esa era una de las preguntas. ¿Para qué vamos a dictaminar si no en este pleno? No. Vale, y otra cosa, que salvo error por nuestra parte, ese local no está cedido siquiera a la Peña Pelota Sale. No está conforme a la legalidad actual, a la nueva ordenanza de cesión de locales. Entonces, es un poco anómalo
que se vaya a suceder a Cacarraldo, saltándose un poco la figura de la Peña Pelotasale. No sé si está contrastado entre grupos o cómo va, pero digo, para que se tenga en cuenta que ese local no se llegó a legalizar. No, está hablado con la Peña Pelotasale, está contrastado y está acordado con la Peña Pelotasale. O sea que luego pues habrá que hacer las gestiones pertinentes para legalizar la situación del local, ¿no? De palabra, entiendo, solamente de palabra, ¿no? Sí. Sí, se ha hablado entre yo mismo con la Peña Pelotasale y con el Cacarraldo también. Bueno, se quedó en hacer esas pequeñas mejoras en el local ese chiquitín, pintar y arreglarlo un poco y bueno, pues luego habrá que hacer los trámites necesarios para poder legalizarlo, ¿no? Vale. Vale, pues pasamos al punto número No hay más. 8, ruegos y preguntas. No. No, que nos acabamos de dar cuenta que Aisea no es ni siquiera suplente de esta comisión, es Aitor. Vale. Cris, Parcatu, me has preguntado, te he dicho que sí. Nada, por válido, sí te he preguntado. Ya, Parcatu, me has preguntado, te he dicho que sí, he tirado para adelante y bueno, he contestado en nombre de Aitor, no sé. Lo acabamos de contrastar, vamos. Ya lo siento. No, lo siento yo, Parcatu. Bueno, pues entonces si no hay más, terminamos la comisión de Hacienda, de organización. Vale, si os parece, como tenemos un enlace diferente de Zoom, nos desconectamos, esperamos 5 minutos y volvemos a conectarnos. Venga. Vale, le voy a decir a Raúl. Bai, lasai, Kristina, ja entzun dute.